mí lo que me gustaría ahora es que me dieses consejos, doctor, para vivir más y lo más importante, vivir mejor, con más calidad de vida. Pues para mí, desde todo el punto de vista tecnológico, de avance, de todo lo que hemos avanzado en tecnología, es volver otra vez a conectar con la naturaleza. O sea, somos parte de esa naturaleza, somos parte del cosmos y de todos sus ciclos. La luna continuamente está afectando no solamente a la Tierra, sino a mi ser. Entonces, para mí, el equilibrio de la salud tiene que ver con contacto con la naturaleza. Yo recojo la energía de la tierra, del agua, del aire, del sol, y de ahí traigo el quinto elemento, la quinta esencia. También soy parte del universo y soy parte de la cooperación humana, ¿no? El ser humano no solamente vive, sino convive. Y si dejamos de convivir, nos marchitamos, nos secamos y morimos, ¿no? Entonces creo que equilibrio con la naturaleza, con el cosmos y con el ser humano para recuperar la salud. Vale, porque doctor, tú pones en práctica la medicina, la nutrición antroposófica, ¿no?, de Steiner. Supongo que esto que nos has comentado va un poco por ahí, por esa línea, ¿no?, por el tema de la medicina antroposófica, pero ¿podrías definirme exactamente, bueno, no exactamente, pero en pocas palabras, qué es No, y qué es lo que la te medicina mueve? antroposófica es una de las líneas que yo trabajo, lo que se podría llamar medicina tradicional de Occidente, ¿no? Pero también un poco la educación para la salud que yo trabajo es la medicina higienista, que Ujú. viene de Hygieia, era la diosa griega del arte de curar a través del arte de vivir. No, el médico no es el que trata y el que cura, sino el médico es el que acompaña mientras la persona despierta sus capacidades de autocuración. La palabra doctor viene de docere, de latín docere, y docere significa enseñar. Por eso de ahí viene la palabra docente. Entonces, el médico no es el que cura, sino es el que enseña. El que enseña o el que acompaña a la persona mientras está activa sus capacidades de autocuración. O sea, la curación no es un acto médico, sino es un proceso biológico inherente al ser humano como parte del organismo vivo que somos. Y también dices, ¿no? Muchas veces he escuchado que al final el que se cura no es el paciente, ¿no?, sino el haciente, el que hace. A mí me gusta decir ahí que es importante ser paciente ante los síntomas desagradables de la enfermedad, pero hay que volverse agente o actuante para recuperar la salud si la hemos perdido o prevenir la enfermedad si nos mantenemos en salud. O sea, cómo pasar de ser paciente a agente me parece muy importante. Y para ello es importante y necesario una educación para la salud, desde las escuelas de niños hasta la facultad de medicina. O sea, el sistema sanitario actual está tan anclado en luchar contra la enfermedad que se olvida de favorecer la salud. Sí, sí, realmente esto es muy, ¿no?, es lo importante. Porque ¿en qué manera influyen las relaciones que tenemos los humanos con los otros, con las otras personas, para que alguien se cure? Bueno, yo diría eso, un poco como he dicho, que el ser humano convive, no vive. Y en el convivir con los demás nos vamos conociendo en nuestras luces, en nuestras sombras, y a partir de ahí pues vamos recuperando la completitud que somos. O sea, cuerpo, mente, alma, espíritu. Somos esa cuatrimembración del ser humano. O sea, al ser humano le influye no solamente lo que come, sino la sonrisa o el enfado con los demás. Entonces, las emociones, que para mí me gusta decir, es lo que hace emocionante la vida, la emoción, pues es parte de esa vida, ¿no? Entonces, las relaciones humanas, las emociones, los sentimientos, los afectos, la convivencia es importante para la curación o para la enfermedad. O sea, toda enfermedad de una época determinada está manifestando el tipo de vida de esa sociedad y de ese lugar en esa época. Porque al final, doctor, claro, de alguna manera no son las relaciones, sino es nuestra mente, ¿no? Nuestra mente, lo que Sí, nosotros, cuando nosotros estamos delante de esa persona,
y lo que nuestra mente está sintiendo, ¿no? Realmente. Para mí la mente está pensando, el corazón está sintiendo y el cuerpo está sensando, que es una palabra castellana de donde surgen sensaciones. Es curioso porque utilizamos mucho la palabra pensar, pero no apenas conocemos la palabra sensar, pero de ahí surgen las sensaciones. El Sí, ser sí. humano completo es el que piensa, el que siente, el que sensa o el que tiene sensibilidad en el cuerpo. Y entonces yo me voy curando si alineo lo que pienso, lo que siento en el cuerpo y lo que hablo, ¿no? A partir de ahí me voy curando. Entonces, es importante tener un papel activo en la curación. El médico no me va a curar, yo soy el que me tengo que curar con el apoyo, con la compañía del médico. Lo que Como decía decíamos de Bombay la Sackett, gente, ¿no? el médico como, el médico como compañero itinerante que me ayude a despertar en mí la capacidad de autocuración. Vale. Y, doctor, de alguna manera, ¿en qué afecta, por ejemplo, el propósito de vida que tiene cada persona o lo que hemos venido a hacer aquí? ¿Crees que de alguna manera quien no lo sigue también eh, no se cura, ¿no? O enferma? Bueno, en medicina se sabe desde hace mucho tiempo que el que no tiene ganas de vivir no se va a curar. En cambio, aquella persona que tiene una enfermedad grave, que incluso le dan meses de vida de pronóstico, que yo nunca lo hago, nunca hago esos pronósticos, porque hay mucha gente que rompe los pronósticos. Entonces, cuando alguien no tiene ganas de vivir, se va enfermando. Porque antes hemos hablado de la respiración, por ejemplo, como contacto con la naturaleza. Yo nazco y inspiro y yo muero y expiro por última vez. Entonces, la vida del ser humano va desde la primera inspiración a la última expiración. Si yo inspiro profundamente, estoy inspirado. Si yo profundamente expiro, soy un ser espiritual que me entrego a la vida. Entonces, la respiración, por ejemplo, es importante para aquietar los pensamientos. De hecho, a mí me gusta decir que el cerebro, que pesa un 2% del peso del cuerpo, consume un 20% de oxígeno. Consume 10 veces más que el que le corresponde por su propio peso. Entonces, el ser humano, podríamos decir, no vive en la tierra, sino vive en el aire. Y depende del aire. Claro. Y también del agua, del sol y de la tierra, de los alimentos de la tierra, ¿no? Y a partir de ahí construyo el quinto elemento, la quinta esencia, en la capacidad de curación. Yo me estoy curando con la compañía del médico. La palabra doctor viene del latín docere, que significa enseñar. De ahí viene la palabra docente. Entonces, el médico no es el que cura, que más quisiéramos que tener capacidad de curar. El médico es el que enseña, el que acompaña, mientras la persona aprende a curarse a sí mismo. Y para ello es importante la intención, el entusiasmo, las ganas de vivir, el motivo de vida. Tener un sentido de vida es esencial para la curación. Cuando perdemos el sentido de vida, ya hemos muerto. Ya no estamos viviendo, sino estamos sobreviviendo. Y sobrevivir no es vivir. Al sobrevivir le sobra el sobre. Hay que quitar el sobre porque vivir es una aventura. Aunque a veces duele, pero la vida nos duele a todos. Claro. Hombre, la verdad es que para mí, ¿no? Es algo que tendría que adoptar prácticamente todos los médicos, ¿no? El enseñar, ¿no? Al final el dar pautas, es verdad, está un poco en cada uno el poder curarse, ¿no? Finalmente. Entonces, doctor, nos ha hablado de conectar con la naturaleza, de la respiración. No sé, qué otra cosa? El ayuno, no hemos hablado del ayuno. ¿Qué tipo de ayuno, por ejemplo, propone en Zuaizpe, que es su centro donde ejerce? Para mí, el ayuno desde el punto de vista médico, yo considero terapia magna, es importante hacerlo bajo control médico. El ayuno un poco largo de unos días, incluso de 10, de 15 días, hace falta tener un control médico exhaustivo. No pasa nada, pero hay que saber interpretar los síntomas del ayuno.
Sí que es importante no comer cuando no tenemos hambre. Cuando no tenemos hambre, cuando tenemos una gripe, cuando tenemos una enfermedad y en ese momento toda la energía se centra en la curación, pues el sistema nutritivo no tiene energía suficiente. Entonces, la falta de apetito es un síntoma que nos está indicando que nuestra energía está intentando restaurar, sin ir a un restaurante, restaurar todo el organismo enfermo. Entonces, no comer cuando no tenemos hambre. Y yo diría, ese ayuno intermitente que se está poniendo de moda, pues de vez en cuando decir, bueno, pues hoy en vez de cenar mucho, voy a cenar un poco de fruta, o en vez de tomar a la mañana un desayuno fuerte, pues voy a tomar una infusión o un poquito de fruta, y entonces voy haciendo poco a poco. O sea, a mí me gusta decir que los hábitos hay que cambiarlos poco a poco. Pero si vivimos en un rascacielos en el piso 30, no podemos echar los hábitos por la ventana, tenemos que hacer descender los hábitos escalón por escalón. Entonces hay que ir poco a poco, porque si no el cuerpo entra en crisis, ¿no? Es como cuando voy conduciendo, no paso de quinta velocidad a primera, sino voy de quinta a cuarta, tercera, segunda, primera. Entonces todos estos hábitos, cualquier cambio, es importante que lo hagamos poco a poco y informándonos bien, porque a veces con el ayuno ocurre que parece que enfermamos, ¿eh? El cuerpo empieza a desintoxicar, pero lo mismo le ocurre a un alcohólico. Un alcohólico deja de beber, se encuentra fatal. Claro. Un toxicómano deja la heroína, se siente fatal. Pero eso no indica que sea necesario la heroína o el alcohol, sino hay que saber decir que el cuerpo está desintoxicando y está curando. Vale, porque ahora, por ejemplo, supongo que esto se lo han preguntado mucho, pero ahora está muy de moda todo el tema este del ayuno intermitente, tal. ¿Es válido como terapia también? Sí, es válido, pero yo empezaría por algo sencillo, como decir, mira, desayuno solo fruta, ceno solo fruta, Vale. o me salto No hace cuando falta hacer tengo una 16 crisis horas y o... no tengo ganas de comer, pues me salto una comida. Yo empezaría por ahí y ahí poco a poco ir alargando, pues Claro. 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12, 14, 16 y al final pues decir, bueno, pues si tengo hambre, pues tomo una fruta o me tomo unos frutos secos, nueces, avellanas, almendras, que también me llenan mucho. O sea, el ayuno intermitente es muy eficaz, ¿eh? Sí. Y ayuda mucho en la curación. Pero hay que ir otra vez, desde el punto de vista médico, poco a poco, porque si no, el cuerpo empieza a desintoxicar y entra en crisis de desintoxicación y parece que enferma. O sea, si yo quito fritos, embutidos, conservas, vinagre, alcohol, medicamentos de golpe, parece que estoy peor. ¿Por qué? Porque el cuerpo entra en un síndrome de abstinencia. Claro, hay que ir quitándolo poco a poco. Aparte, cuando ayunas también, es cierto, doctor, que sube el cortisol, ¿no? Y puede generarnos estrés. Al segundo o tercer día sube el cortisol, sube la adrenalina, no es tanto el estrés, pero puede quitar el sueño, por ejemplo. O Vale. también lo que ocurre en el ayuno es que hay una expansión de la conciencia. La persona se hace más clarividente, más clariconsciente, podríamos decir. Entonces, por eso los grandes místicos, las grandes religiones han apoyado siempre el ayuno, porque cuando no gastamos energía en la digestión y en la alimentación, toda la energía se disloca, por decirlo así, hacia la conciencia. Entonces, cuando yo no como, soy más consciente. Cuando yo como en exceso, en un banquete, en una boda, una comilona en exceso, toda la energía se centra a nivel digestivo y no tengo la Y te capacidad de entra pensar, sueño. sino tengo la necesidad de dormir. Exacto, y te entra sueño. Muy bien, pues también me gustaría hablar por encima de todo el tema de los centros energéticos del cuerpo, que sé Uh -huh. bueno, que hablas mucho también como forma de curación, ¿no? A través de los chakras, etcétera. Dame dos pinceladas, doctor. Bueno, el número 7, desde muy antiguo, es muy repetido. O sea, son 7 procesos en la naturaleza, 7 planetas conocidos desde la antigüedad, son 7 los días de la semana, son 7 los colores del arco iris y son 7 las flores del loto, como dice Rudolf Steiner, el que inició un poco el impulso de la medicina antroposófica y de la antroposofía en general. Y esos 7 centros flores de loto o chakras llamados en Oriente son centros energéticos en el cuerpo energético que si están en equilibrio, en armonía, nos ayudan a la curación, pero cuando están bloqueados
facilitan la enfermedad. Y el bloqueo es más fácil de sentir que la apertura. En concreto, cuando tengo un nudo en la boca del estómago, estoy hablando del tercer chakra, el tercer centro. Y tengo ansiedad, tengo angustia, tengo miedo, tengo preocupación, por ejemplo. O cuando tengo un nudo en la garganta porque no he dicho lo que quiero decir o porque tengo ganas de llorar y como hombre me han dicho que los hombres no lloran y esto lo he vivido desde niño, pues aparece un nudo en la garganta por la falta de expresión. Entonces el nudo en la garganta y el nudo en la boca del estómago tienen que ver con esos centros energéticos, que cada uno de ellos está unido a un centro nervioso, a una glándula. Entonces cuerpo, mente, espíritu, energía, es todo unido, ¿no? Es como a mí me gusta decir que cuando tenemos una enfermedad, muchas veces la enfermedad empieza en la conciencia, de la conciencia baja la energía hay una disfunción de la energía y de ahí baja al cuerpo y se desestructura, se desorganiza el cuerpo. Entonces, conciencia, energía, materia. Igual que tenemos un coche, necesitamos energía, que es la gasolina, y si no hay conductor no hacemos nada. Entonces tenemos que tener un conductor, una gasolina que da energía y un coche que es la materia para caminar en este tramo que nos toca en el planeta Tierra. Entonces conciencia, energía y materia tienen que ir unidas para el proceso de curación. Y empezar por donde empieza. Hay gente que empieza por la alimentación y hay gente que empieza por la meditación. Pero el que empieza por la meditación tiene que bajar al sentir, tiene que bajar a cuidar la alimentación. Y el que empieza por la alimentación tiene que empezar a respirar, tiene que empezar a quietar la mente. Todo es una unidad, cuerpo, alma y espíritu. Digamos que hay, claro, meditar iría con este chakra, claro, la alimentación con el tercero. Quiero decir, hay como una terapia para cada chakra, adecuado para cada chakra, ¿no, doctor? Sí, pero la terapia máxima es aquietar la mente, Vale. armonizar las emociones, desintoxicar y curar el cuerpo. O sea, ahí es un poco en la tradición espiritual, que para mí yo trabajo en medicina por el concepto espiritual de la vida amplio. Los esenios, por ejemplo, que eran nómadas sanadores hace 2000 y pico años o 3000 o más quizás, ellos decían que tenemos un cuerpo pensante, un cuerpo sintiente y un cuerpo haciente, ¿no? O actuante. Entonces, la máxima de expresión, indicaban ellos, del cuerpo pensante es la conciencia. La máxima expresión del cuerpo sintiente es el amor. Y cuando la conciencia y el amor se unen, la máxima expresión del cuerpo haciente o actuante es la bondad. Entonces, el cuerpo, el sentir y la conciencia. O sea, conciencia, amor y voluntad hemos venido a desarrollar al planeta Tierra. Unas personas son más voluntariosas, unas personas son más sensibles, más sintientes o emotivas y otras personas son más pensantes desde la conciencia a veces o a veces desde la mente demente, desde la mente rumiante. Y ahí es ser conscientes, ser amorosos y tener la voluntad de un mundo mejor, ¿no? Vale, cambiando de tema, también me gustaría preguntarle por el tema de la agricultura biodinámica, que sé que en Zuaizpe, ¿no? es una vía de nutrición. Rudolf Steiner, a principio del siglo pasado, dio un curso a agricultores hablándoles de agricultura en contacto con la naturaleza, con la tierra, el agua, el aire y el sol y con el universo, ¿no? Entonces, el primer curso que se conoce de agricultura ecológica es la agricultura biodinámica que impartió Rudolf Steiner. Entonces, la agricultura biodinámica es la ecológica de siempre o la que estamos acostumbrados a escuchar, más la que tiene en cuenta que somos parte del universo. O sea, el sistema solar, donde el corazón del sistema solar es el Sol, tiene unos planetas que cada uno de ellos influye en una parte de la Tierra, del ser humano, de los animales, de las plantas e incluso de los minerales. Entonces, la agricultura biodinámica habla de los ciclos, habla del organismo granja, habla de esa unidad. O sea, el ser humano necesita otra vez desde la conciencia buscar la unidad con el universo, con los procesos del universo, con las leyes de la naturaleza y con las leyes de cooperación humana para curarnos. Entonces,
cuidar la tierra para que la tierra nos cuide es importante. Y es más, hemos descuidado tanto, hemos explotado, hemos contaminado la tierra y la tierra todavía nos da de comer. Esa es una buena madre, ¿eh? Madre tierra, como decimos a veces. Lo único que, por Entonces, ejemplo, cuidar la tierra sí, para sí, cuidar al ser humano. sí, que, doctor, digo que al final se hacen diferentes rituales, ¿no? Como por ejemplo, yo he visto uno casualmente de enterrar cuernos de vaca en la tierra, ¿no? Son rituales de alguna manera que tienen un punto mágico, ¿no? Porque nadie, no sé, nunca se ha hecho ese tipo de rituales, o al menos en Occidente no somos conscientes, ¿no? de que ese tipo de rituales se puedan hacer en la Tierra y de alguna manera el universo nos aporte cosas, ¿no? En Occidente hemos olvidado de dónde venimos. Sí. Entonces, en este momento estamos tan perdidos que no sabemos a dónde vamos. Primero, para planificar hacia dónde voy, tengo que saber de dónde vengo. Y los antiguos sabían muy bien que el ser humano es una trimembración. Estoy hablando de los quirubis de los persas, estoy hablando de las esfinges de Egipto, donde había esa trimembración. Ellos sabían muy claro, por ejemplo, y lo hablaban desde no lo analógico, sino desde lo simbólico, por ejemplo, que en el cuerpo humano tenemos el águila en la conciencia, el león o la leona en el sentimiento, y la vaca o el toro en el hacer o en el cuerpo. Entonces, equilibrar y la capacidad de estar estando de la vaca, la capacidad de sentir de la leona o león y la capacidad de conciencia del águila, que es el animal que más lejos ve, eso hablan muchas civilizaciones. Nosotros hemos perdido esa unidad con la naturaleza y con el universo, y vemos la tecnología y creemos que sabemos mucho más que los médicos antiguos, sin darnos cuenta que nosotros estamos donde estamos gracias a los que vinieron antes que nosotros. Entonces, hemos perdido la capacidad de agradecer a nuestros ancestros porque gracias a la voluntad de ellos, al amor de ellos, a la conciencia de ellos, estamos viviendo en un mundo mejor, a pesar de esta crisis en la que estamos inmersos de estos 2 años. Así todo, es un mundo mucho mejor que el que vivían hace 3.000, 4.000 años. Entonces, creo que es importante recordar de dónde venimos para planificar hacia dónde vamos. Y los antiguos tenían claro el águila de la conciencia, el águila es el animal que más lejos ve, el león o la leona del ritmo, del amor, de la empatía, pero también de cuidar el espacio, y la vaca que tiene la capacidad de estar estando, no haciendo, no pensando. Eso es meditar. Claro. Cuando hablamos de meditar es no pensar, no hacer, estar estando. Sí, y eso realmente hoy en día es dificilísimo. Pues gracias, doctor, por todo. Ha sido un placer y muchísimas gracias por todo. Bueno, pues gracias a ti, Evelyn, se me ha hecho corto el espacio, pero yo terminaría con una... Si quieres seguimos hablando, doctor, yo no tengo problema. Yo sufría porque le iba a robar mucho tiempo y no me gustaría. No. Ah, vale. No, pues si yo quieres, estoy, nos quedamos Evelyn, aquí yo toda estoy la en esto noche. porque me gusta. Yo tengo Vale, 65 años, me podría jubilar, Vale. pero mi júbilo es seguir trabajando, ¿no? Seguir un poco disfrutando de ver a las personas que se vuelven pacientes hacia el proceso de curación. Yo no tengo esa sensación del tiempo, ¿no? Para mí estoy en el presente, como a mí me gusta decir, la presencia del ser humano es hacer que mi esencia esté en cada momento presente. Si estoy aquí y ahora, yo me estoy curando. Claro. O sea, cuando tengo ansiedad es porque no estoy aquí, sino estoy en el futuro. Sí. Cuando tengo un sentimiento de culpa, tampoco estoy aquí si no estoy en el pasado. Entonces, ni el pasado existe y el futuro no ha llegado, solamente el presente continuo es el que tenemos, ¿no? Entonces, por eso, meditar, contemplar la naturaleza es algo que a nosotros nos cuesta mucho. O sea, dejamos de hacer cosas y empezamos a pensar. No sabemos estar, disfrutar. Sí, estamos tan imbuidos en el estrés sí, yo ya le he dicho, que cuando dejamos de hacer... Es cierto, porque yo en esta entrevista pensaba, no le quiero quitar más tiempo al doctor, pero realmente pues yo disfruto muchísimo de sus charlas, podría estar aquí toda la noche, pero bueno, es verdad, eso yo creo que es uno de... La primera pregunta ha sido, doctor, tips para de alguna manera vivir más y mejor.
Y yo creo que ese es el primordial, disfrutar del momento, ¿no? Y que no nos... Sí, Y no pensar en sí. otras Y cosas. estar Cuando donde... estás aquí, no pienses en el más allá, ¿no? Que eso realmente eh, es algo muy complicado hoy en día, vamos, yo creo que yo soy consciente de eso, pero es muy difícil aplicarlo, ¿no? A nuestro día a día. Eso Ujú. mismo, estar donde estoy. Y que mi pensamiento esté donde estoy y en lo que estoy haciendo, ¿no? Hubo una investigación muy bonita de la Universidad de Harvard. Ellos repartieron 2000 y pico eh, móviles con la única condición de que a la persona le iban a llamar y en el momento que le llamaban le iban a preguntar si estaban pensando en lo que estaban haciendo o estaban pensando en algo diferente a lo que estaban haciendo. Su sorpresa fue que el 46,9% de las veces que llamaban a los móviles, la persona Sí, decía que estaba pensando en algo diferente a lo que estaba haciendo. claro, Esto es una disociación. O claro. sea, verdaderamente no estamos donde estamos, sino estamos donde está mi mente. Sí, sí, Y mi mente en totalmente. vuelo sin motor se va muy lejos y deja de estar donde estoy, ¿no? Entonces, si el 46,9% de nuestro tiempo estamos pensando en algo diferente a lo que estamos haciendo, no estamos. Claro. Estamos ausentes, no estamos presentes, ¿no? Incluso había personas que hasta un 85% de las veces que les llamaban estaban pensando en algo diferente a lo que estaban haciendo. Claro. Eso no lo hacemos cuando tenemos 2 añitos, Ujú. cuando tenemos 3 añitos. Estamos Es donde verdad, estamos estamos. No, el presentes pasado no totalmente. existe y el futuro tampoco. ¿Y cuándo vienen esos pensamientos, ¿no? Esa cabeza pensante y loca que le empiezan a acribillar tantos pensamientos? Porque yo creo que aunque medites, ¿no? Te trabajes, es tan difícil a veces controlar todos esos pensamientos, ¿no? Pero la idea de Evelyn no es controlar, sino es observar. Ya, O sea, cuando también yo es verdad, observo los observar, pensamientos se van aquietando. Cuando yo es observo verdad. la respiración se vuelve más profunda. Cuando yo observo mi cuerpo se va relajando. Entonces, eso es el equilibrio en el cuerpo, ¿no? Y luego, para mí, los 4 pilares de la curación tienen que ver curar al cuerpo, armonizar las emociones, aquietar la mente y despertar la conciencia. O podría empezar desde lo más sutil, despertar la conciencia, aquietar la mente, armonizar las emociones, los sentimientos, curar, desintoxicar, limpiar, regenerar, restaurar el cuerpo. Y ahí nos estamos curando. Como decía, pues el místico o la mística, en este caso Teresa de Ávila, Ujú. llegó a ver cosas que los científicos nunca podrán llegar a ver en un laboratorio. Y ella decía una cosa muy bonita: cuidemos el cuerpo para que el alma se sienta a gusto en él. Claro. Curemos el cuerpo para que el alma pueda sumergirse en el cuerpo y se sienta a gusto en ese templo que es mi cuerpo. Sí, sí, porque al final es cuando estás conectado contigo mismo. Es cierto, sí, sí. No, es cuando, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, las pequeñas cosas son las que realmente llenan, ¿no? Es verdad, al final, pues un paseo por la naturaleza no hace falta ni acompañado, puede ser mucho más gratificante que cualquier otra cosa, ¿no? Son los momentos plenos realmente en los que sientes lo que haces y lo disfrutas. Hmm, realmente Pero sí. desde la mente de aprendiz, desde la mente de niño, de ese niño que está dispuesto a sorprenderse, está dispuesto a disfrutar, está dispuesto a no preocuparse por el mañana, porque no hay un mañana para un niñito de 3 años, Es para cierto. una niña de 4 añitos, sino hay hoy, y el hoy es presente y continuo, ¿no? Y es la presencia, y es cuando la esencia se vuelve presente continuamente. Y esa es la curación. El problema es que la ansiedad, por ejemplo, se cura fácilmente, es vivir aquí y vivir ahora. Si yo cada momento que no estoy aquí me doy cuenta y vengo, y cada vez que estoy pensando en otras cosas me doy cuenta y vuelvo a traer mi pensamiento a este momento, esa es la mejor meditación, darme cuenta que no estoy donde estoy, sino Claro. que con mi mente en vuelo sin motor me he ido a 2000 kilómetros o me he ido al domingo que viene o estoy hace 15 días en lo que me ocurrió. No estoy donde estoy.
claro. Porque Y eso es normalmente, practicar. claro, porque doctor, normalmente, tú que has tratado a muchísima gente y supongo que también temas de ansiedad, etcétera, ¿cuándo empieza, cuándo ese impasse de la niñez al empezar a hacerte mayor en el que empiezan a bombardearte los pensamientos? Yo soy de la opinión que venimos al mundo a dar una música, un color, un tono, una expresión, un arte, y si no lo hacemos, enfermamos, ¿no? Venimos con un temperamento. Los antiguos hablaban del temperamento colérico, sanguíneo, flemático, melancólico, son los 4 temperamentos, ¿no? Y el temperamento es la impronta con la que vengo al mundo, lo que vengo a dar al mundo, ¿no? A aportar para un mundo mejor. Ujú. Pero en un momento me doy cuenta, si yo expreso mi temperamento, igual no soy aceptado por mis padres, no soy aceptado en la escuela, no soy aceptado por la sociedad, no estoy no siendo aceptado por la cultura, entonces dejo de ser lo que yo soy para empezar a ser lo que los demás esperan de mí. Entonces ese decalage, como dirían los franceses, ese desfase entre lo que yo quiero vivir y lo que verdaderamente vivo, eso se llama enfermedad. Eso Claro. lo definió Oso, no es una definición mía, pero es una definición bonita. Él decía, la enfermedad empieza cuando dejo de ser yo y empiezo a ser lo que los demás quieren que yo sea. Entonces, ahí se crea el carácter y el carácter es una construcción, el personaje es una construcción para defenderme del mundo. Ya dejo de expresar mi temperamento, en mi color, en mi música, en mi arte y empiezo a adaptarme a la sociedad, a la cultura, a los hábitos familiares, a la represión de la educación. Todo eso hace que yo vaya enfermando. O sea, Ujú. primero enfermamos y luego tardamos 40 o 50 años para curarnos de nuevo, ¿no? Volver a ser niños, ¿no? Muchas veces dicen que cuando te haces muy Sí, mayor, ¿no? La persona muy mayor, de alguna manera, yo por ejemplo recuerdo de manera especial a mis abuelos, porque conectaban muchísimo mejor cuando yo era niña bueno, que los padres, ¿no? Que están metidos más en la vorágine, etcétera, ¿no? Y mm, realmente es mm, porque sí, conectaban con esa parte de niño que volvían a ser, yo creo, ¿no? Era mm, esto del el eterno retorno, ¿no? Que todo vuelve, vuelve, vuelve. mm, Sí, mm, mm. sí que es cierto. Y de hecho, todos tenemos un niño o una niña, todos tenemos un niño indigente en nuestro interior que hay que alimentar, que hay que nutrir, que hay que cuidar. Y el contacto con los abuelos es algo muy importante. Cuando la abuela y el abuelo están presentes con su sabiduría, con su paz, con su brillo en los ojos, con la sensación de haber hecho todo lo posible para que sus hijos y sus nietos vivan en un mundo mejor, es muy bonito estar. Son, hay personas que sanan y que curan sin tener un título médico. Entonces hay Sí, sí, sí. personas que no necesitan un título médico porque estás cerca de ellas y dices que a gustos están, ¿no? Y entonces el contacto de los abuelos con los niños es bueno para los niños, por referencia de los abuelos, y es bueno para los abuelos porque les recuerda que todavía hay un niño o una niña de ellos o de ellas para cuidar, para vivir y sorprenderse del mundo y entusiasmarse cada día al nacer, porque el milagro no es buscar algo milagroso, sino el milagro es vivir lo que me ocurre cada día como milagroso. No hay mayor milagro que estar Que vivo. estar vivo, claro. Sí, sí. No, Y no, en el no. estar vivo, el vivir es una aventura y a veces duele. La vida duele, nos duele a todos. Hay momentos de mucho dolor, pero no por ello tenemos que anestesiar la vida. Tenemos que transformar ese dolor en amor, en compañía, en entusiasmo. Aquella persona que le ha dolido mucho la vida puede comprender mucho mejor el dolor de otras personas. Por eso los médicos a veces pasamos por muchas dificultades, por muchos retos, Claro. por muchos contronazos en la vida, pero eso me hace sensible, me hace empático con el dolor de las otras personas. Entonces, cuando alguien está enfermo, lo que necesita primero es la presencia del médico, no el médico por el teléfono, por la telemedicina que ahora nos quieren poner,
porque el contacto del médico es importante. Yo Pero doctor, una me acuerdo cosa, que hace... pero empatizas con todo lo que le pasa a tus pacientes, bueno, a tus pacientes, a las personas que vienen a ti. Esto es, como médico, a veces no es un poco empatizar, ¿no? Es al final ponerse en la piel, sentir lo que ellos sienten. A veces esto puede ser, a ver cómo digo la palabra exacta, que no, peligroso no quiero decir peligroso, pero te puede causar algún tipo de malestar, ¿no? A ti también, como médico. Hombre, el ser médico es una profesión de alto riesgo, pero si en primero de medicina nos enseñaran que puedo empatizar, que puedo acompañar, que puedo apoyar, pero eso no significa que yo coja tu carga, tu enfermedad, tu ansiedad, tu dolor, esto es, y eso lo hacemos a través de la respiración. Yo cuando viene alguien a la consulta, primero me centro en mí y no me vuelco, sino decir, me centro en mí, yo te escucho, te ayudo, te acompaño, te puedo dar algún pequeño consejo para que te ayude a la curación, pero no voy a coger tu carga, voy a permitir que tu carga se diluya. Empatizar no significa coger la carga de los demás, sino ayudar a que la carga se descargue. Entonces Claro, yo puedo tener mucha empatía y mucho amor, pero no voy a coger tu dolor, porque si cojo tu dolor ya somos dos con dolor. Entonces ese es el arte del médico y eso se hace mucho con la respiración. Yo cuando alguien en mi consulta está llorando porque el cuerpo y mente está unido y el dolor del cuerpo muchas veces habla del dolor del alma y empieza a llorar, empieza a manifestar pues los problemas que tiene de convivencia, porque eso es lo que le da verdadero dolor. Entonces yo respiro y me conecto en mí y yo le acompaño y con todo el amor del mundo, porque el amor incondicional, como decía Kubler-Ross como gran doctora, es lo que puede ayudar a la persona a despertar la capacidad de curación. La persona enferma lo que necesita es ver al otro lado a alguien que le comprende, que le reconoce, que le ayuda, que le apoya, ¿eh? Y que le impulsa hacia la curación. Eso no significa coger la carga de los demás, ni la claro, enfermedad, ni la ansiedad de los demás. Si yo estoy en un nivel más alto, yo puedo ayudarle a la persona que está deprimida y ansiosa. Ahora, si yo bajo y me produzco claro, a y nivel estoy en energético. ansiedad, en depresión, entonces cojo todo el malestar. Pero yo en consulta siempre intento ponerme ya a un nivel alto, a nivel de Claro, conciencia, de amor y de voluntad. Si yo estoy en este nivel, la depresión y la ansiedad y la angustia y los problemas no va a subir. Puede mi estado de paz, de tranquilidad, de compasión, de empatía, puede ayudarle a la persona, pero el vale, calor baja, no el frío sube. claro. Empatizas como observador, ¿no? Empatizas Sí, desde pero el como ser observar. humano, porque la persona que está allí es un ser humano sufriente. Eso es parte de mi familia planetaria. A ver si nos damos cuenta que cada uno de nosotros somos parte de la familia planetaria, ¿eh? Sí, sí, Porque sí. todos tenemos la sangre roja y el corazón a la izquierda, ¿eh? Que como a mí me gusta decir es lo poco que queda a la izquierda, por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, eh, somos iguales, aunque somos distintos. Somos individuales, indivisos, que es la Sí, palabra individuo, ¿no? Pero distintos y complementarios, no distintos y contrarios. Ese es el arte de la medicina. O sea, yo sentir que la otra persona sufre, pero porque yo he sufrido y he tenido dolor, puedo comprender el dolor que tienes tú y puedo apoyarte para que se disuelva el dolor. Pero si yo estoy centrado, tu dolor se va a disolver, no me va a pasar a mí. Ese es el arte que debe ser enseñado en primero de medicina, pero claro, hablamos mucho de enfermedades y no tenemos en cuenta que lo importante es tratar al enfermo, o claro. mejor dicho, tratar con el enfermo. No ser médico paternalista que yo te trato, sino yo te acompaño para que tú te vayas curando. Tratar contigo y tú conmigo. Y en esa dualidad, cuando se une el tú y el yo, hay mucha fuerza para Claro, los procesos curativos. qué bueno. Pues La medicina no solamente es una ciencia, es un arte.
O sea, es un arte saber estar delante de la persona. Y en la Facultad de Medicina, en los 6 años que yo estudié, y todavía siguen siendo 6 años de carrera de medicina, en ni un solo momento me hablaron de cómo estar ante la persona enferma. Carmelo. O de cómo dar un diagnóstico que es un diagnóstico de una enfermedad grave. No me enseñaron. Tuve que aprender después. En mis 40 años, después de terminar la carrera de medicina, mis 41 años que estoy tratando con la gente, tuve que aprender a acompañar y no coger la carga de los demás. Pero la persona que se siente enferma y vulnerable necesita la compañía de alguien en el proceso de curación. Sí, es muy importante, yo creo también. Porque, Carmelo, tú no impartes clases en la universidad. Bueno, he estado 4 años en la universidad, en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Vergara, en Guipúzcoa. He estado 4 años. Hemos hecho 2 promociones hemos hecho formación en salud vital y medicina integrativa. Y ahora estamos intentando hacer cursos online para que la persona aprenda a curarse y a cuidarse. La propuesta de la medicina higienista que viene de Igeia es cuidarnos para curarnos. Esa es la propuesta más importante que yo trabajo. Y me gustaría, si a mí me dieran ser profesor de una facultad de medicina, sería un gran regalo, porque durante muchos años, en sexto de medicina me di cuenta, en cuarto de medicina, mejor dicho, me di cuenta de que no estaba estudiando la salud, sino la enfermedad. En medicina no se estudia la salud, se estudia la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad, a veces se hace pronósticos de la enfermedad, pero la salud, hasta este momento, por lo menos en este país, en la Facultad de Medicina, la gran olvidada es la salud. No se enseña cómo favorecer la salud. Estamos tan unidos a la patogénesis y a la patogenia que nos olvidamos de la salutogénesis. Como decía Aaron Antonovsky, la salutogénesis es importante. Claro. Cómo crear salud, no cómo luchar contra la enfermedad. Claro, y aparte nos tratan por partes, ¿no? Y al final es como tú dices, somos un todo. Sí, somos una unidad. Y somos un todo con todos, así que, claro, entonces tratar, no sé, algo específico a veces es difícil, ¿no? La curación, así es cierto. Por eso es importante la medicina integrativa, ¿no? Integrar al cuerpo, integrar la energía, integrar la conciencia, integrar las emociones, integrar el alma, integrar el espíritu. Esos 7 centros que decías antes, también está hablando de 7 niveles de conciencia. Y ahí hablaríamos de cuerpo físico, de energía, de las emociones, de la mente consciente, del alma y del espíritu. Todo ello está unido, o sea, no podemos separar cuerpo-mente, alma, espíritu, es una unidad. O sea, cuando a mí me duele el alma, me duele hasta el dedo gordo del pie. Y cuando me duele el dedo gordo del pie, me duele hasta el alma. Todo está integrado. De nuevo, ¿Por qué medicina se hacen especialidades cada vez más especializadas en saber mucho de muy poco y olvidar que el cuerpo es una unidad? O sea, el especialista sabe mucho de muy poco. Entonces, ¿por qué olvidar que somos un ser integrado, ¿no? Y mirar al conjunto? Porque cuando a la persona le duele el hígado, quizás le está doliendo porque no expresa su rabia, sus sentimientos, porque siempre está estresado, porque come mal, porque no respira, porque no tiene contacto con la naturaleza, porque no hace ejercicio. Entonces, todo eso es importante, hacer una educación para la salud. Que la persona aprenda los factores que le ayudan a la recuperación de la salud. Cuando luchamos contra la enfermedad, todavía le damos fuerza a la enfermedad. No es luchar contra la enfermedad, sino favorecer la salud. Y eso en las facultades de medicina no se estudia. Factores de salud. Ahora sí en medicina integrativa, ¿no? Ahora se empieza a estudiar, pero no en la facultad de medicina tradicional de toda la vida. Hay países como Alemania, como Suiza,
donde la medicina natural e incluso medicina antroposófica están incluidas dentro de la formación de los médicos. Hay una cátedra de medicina antroposófica en Suiza y en Alemania, o por lo menos una o dos en cada país, donde los médicos de esa facultad, además de estudiar nutrición o farmacología, estudian el concepto de la medicina antroposófica. Antropos, ser humano, Sofía, sabiduría, conocimiento del ser humano. Entonces, Sí, sí. integrar. O sea, no estamos para eliminar la medicina tradicional, sino para integrarla. Para O integrarlo sea, hay todo, mucho claro. de la tradición bueno que todavía podemos actualizar, restaurar y actualizar lo que todavía podemos actualizar, ¿no? Pero ya Hipócrates decía, en la enfermedad no comas, o esa frase muy conocida de Hipócrates, que tu alimento sea tu salud, que tu salud sea tu alimento, ¿no? Entonces, los Sí, antiguos sabían sí. muchas cosas que nosotros hemos olvidado. Sí, sí, no, Los al médicos final. antiguos, Cierto, perdón, Carmelo. no, los médicos antiguos no tenían escáner, ni resonancia magnética, ni rayos X, pero tenían un cuerpo que empatizaba con la persona enferma y les daba una información que nunca ni el escáner ni los rayos X te pueden dar. Cuando yo estoy en consulta, lo que hago es sentir a la persona, escuchar a la persona, respetar a la persona, reconocer a la persona, y en ese momento mi cuerpo está resonando de cosas que ella no ha dicho, que ella no hace, que no expresa, y que me lo va a decir a continuación. Y el momento mágico es cuando me dicen, no lo he dicho nunca, pero te lo voy a decir, o se lo voy a decir, no lo he dicho nunca, pero doctor, le voy a decir, ¿no? Y me dice el verdadero problema. No es que le duele el hígado, sino que no puede con el vecino porque siempre le está tomando el pelo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, el dolor del cuerpo no es más que la expresión del dolor anímico que hay en mi profundidad. Sí, sí, por supuesto. Muy bien, pues ahora sí, yo creo. Muchas gracias, Carmelo, y ha sido un placer, la verdad. Igual otro día te llamo para que me vuelvas a conceder otra entrevista y charlamos un ratito más. Yo, de hecho, Bueno, Carmelo, quería ir este verano a Zuaizpe a hacer la semana de ayuno, que eso no lo he hecho en mi vida. He hecho ayunos intermitentes, cosas, ¿no? Pero un ayuno entero. Y no fui por dos motivos. Uno, por un tema personal, y el otro, porque tengo que reconocer que me daba, que decía, yo no sé si voy a ser capaz de una semana estar sin comer absolutamente nada, porque me explicó, ahora no me acuerdo con quién hablé, me explicó lo que daban, ¿no? Y me decían, nada, es agua, agua. Y yo digo, yo lo veo difícil. No es que tenga miedo, digo, lo veo difícil entre que no sé, digo, no sé si un verano será el mejor plan del mundo. Estar a agua. No, es broma, doctor. mira, Pero yo tengo muchísimas estoy ganas de aquí ir a Zuaizpe. en el País Vasco y aquí lo tapamos todas nuestras emociones con la comida, ¿no? Y yo he visto a grandes comilones, a grandes personas que han comido mucho y de repente se ponen a ayunar y se sorprenden de poder estar sin comer, porque en el ayuno no se deja de comer, se come a plato puesto, se come de las propias reservas. Claro. Y entonces empieza a consumir la grasa que hay en el cuerpo que da para varias semanas de ayuno, ¿no? Entonces, cuando yo me alimento además de contacto con la naturaleza, de la respiración, de la luz y de la convivencia humana, no No necesito necesitas comer comida. tanto. A mí me gusta decir que hay que llenarnos de vida para no tener que llenarnos de comida. Llenarnos de vida es lo que intentamos en Suaizpe, que me llene de vida para que no me tenga que llenar de comida. De comida. Bueno, pues toma nota, igual no necesitaré comer estando allí seguro. Te sorprendería mucho, Evelyn, es mucho más fácil de lo que parece. De todas maneras, tampoco, estando una semana, siempre decimos que se haga la preparación, se hacen 3, 4 o 5 días de ayuno y luego hay que salir también, que la persona salga también comiendo. Claro. Pero sorprende mucho
cuando dejamos de comer y el cuerpo empieza a consumir sus propias reservas, que a veces se quita las ganas de comer. Y a veces incluso el cuerpo reacciona teniendo síntomas de curación. Y mucha gente al final de la semana dice, yo me quedaría otra y otra y otra semana más, Sí. porque se disfruta. Y esa ampliación de la conciencia de la que hablaban todos los místicos es de las cosas que ocurren en el ayuno. Cuando en el ayuno no hay síntomas desagradables, la persona que está ayunando disfruta mucho. Qué bien. Pues bueno, pues ahora sí. Ya lo tengo un poco más decidido para este año que entra. Iremos a tu IFP. A disfrutar de Mira, la a naturaleza. veces personas me dicen lo del ayuno, pero es que mira, durante miles y miles de años la humanidad ha ayunado porque ha habido malas cosechas, ha habido malos tiempos, ha habido guerras, ha habido hambrunas. Entonces, si fuera el ayuno tan malo, hubiéramos desaparecido como especie. Y el hecho de que cada vez somos más los seres humanos que poblamos la Tierra indica que también podemos estar sin comer. Y hay mucha gente que en este momento está sin comer, pero en el otro extremo, porque no tiene ni alimentos para ello, ¿no? Ya, eso es cierto. Es cierto. Sí, la mitad del planeta, ¿no? Hay una, bueno, para adelgazar, digamos, y la otra se muere de hambre. Sí, a veces Ese es el desequilibrio. es todo muy curioso. Pero bueno, pues muchas gracias, doctor. Un placer, en serio. Gracias, Evelyn, y bueno, hasta la próxima. Hasta Zuaizpe. La Gracias, próxima. gracias por abrir a la ventana al mundo para que yo pueda contar mis vivencias y experiencias. No es tanto teoría, sino lo que yo he vivido y que pueda ayudar a otras personas en el proceso de curación. Claro, La doctor. propuesta de SWICE es cuidarnos para curarnos. Esa es la propuesta de un centro de salud. Claro, y imprescindible. Es imprescindible esto. Muchas gracias. Gracias, Evelyn. Hasta siempre. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Adiós, adiós.